Buenas, ¿qué tal? Espero que estén bien, porque hoy vamos a hacer el análisis de los dieléctricos desde una perspectiva de los vectores desplazamiento, polarización y campo eléctrico. Y para ello vamos a realizar el siguiente problema, que me dice, sea un condensador mostrado en la siguiente figura, en el cual se le conecta a sus placas una diferencia potencial constante V, y donde K1 y K2 son las constantes de los dieléctricos que ocupan igual espacio dentro de la cavidad del conductor. Determinar, el ítem A, la capacitancia equivalente del condensador. B, los vectores DEP en cada región de los dieléctricos. Y C, la energía que almacena el condensador. Aquí se nos da de dato el gráfico, tenemos de dato las permitividades eléctricas relativas K1 y K2. También tenemos los radios A y B, que corresponden respectivamente a la esfera menor y a la esfera mayor. Comenzando con resolver el problema, indicamos la diferencia de potencial o la fuente de corriente continua que se conecta en los terminales de mi condensador. En este caso, el terminal positivo, que sería este, se conecta a la placa interna y el terminal negativo, que sería este, se conecta a la placa externa. Para determinar la capacitancia son exactamente los mismos pasos que ya vimos anteriormente, que son determinar el campo eléctrico. Una vez que nosotros definimos la carga, de aquí determinamos la diferencia de potencial y con ello realizamos el cociente capacitancia. Esta sería la capacitancia del condensador cuando se encuentra sin dieléctrico en su interior. Pero ¿qué es lo que ocurre? En este caso nosotros tenemos dieléctricos tanto en esta zona como en esta zona. En la zona de arriba tenemos un dieléctrico de constante dieléctrica K1 y en la zona de abajo tenemos un dieléctrico de constante dieléctrica K2. ¿Cómo hacemos en este caso? En este caso notamos como si fueran dos capacitores independientes uno de otro que podemos ver de esta manera. Uno, tenemos un capacitor en donde solamente vamos a notar lo que ocurre en la parte de abajo, o sea, esta parte, y en el otro, en la otra parte, notamos solamente esta parte como si fuera el capacitor. Entonces tengo dos capacitores que componen mi sistema que están conectados en paralelo. Como podemos notar aquí, tienen misma diferencia de potencial, porque esta placa aquí está conectado al terminal positivo y en esta parte está conectado al terminal negativo. Lo mismo que ocurre que aquí está conectado al terminal positivo y aquí en esta parte está conectado al terminal negativo. De tal manera que tenemos una conexión en paralelo. ¿Qué ocurre cuando teníamos una conexión en paralelo? Ocurría que mi carga total, bueno, esto en general va a ser igual a la capacitancia equivalente cuando tenemos el dieléctrico por la diferencia de potencial. Ahora, esto sí ocurre cuando tenemos un sistema en paralelo, cuando tenemos en este caso dos capacitores, va a ser la carga que almacena va a ser igual a la sumatoria de las cargas que almacena un capacitor, vamos a llamarle capacitor 1, y el otro capacitor que vamos a llamarle capacitor 2, donde respectivamente estas cargas Q1 y Q2 son iguales a los vectores de desplazamiento por el área, en este caso donde se encuentran las cargas libres, que es en el externo, en la parte externa o en la parte interna, y también la carga 2 va a ser igual al vector de desplazamiento 2 por el área 2, en el sector donde se encuentra la carga libre. Aquí podemos notar que las áreas A1 y A2 es igual a 2pi por R. En este caso, esta R es una R genérica, es una R cualquiera que está en el interior
entre A y B de la semiesfera, o más bien entre cada semiesfera, donde sabemos que Q1 primeramente va a ser igual a la capacitancia que representa AC1 por D, que esto es igual, como dijimos anteriormente, al vector de desplazamiento por el área. Y esto va a ser igual a la capacitancia en vacío sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque podemos notar que aquí la zona es la mitad, específicamente para este problema, es la mitad de mi condensador. Por aquí lo que faltaría sería multiplicar la constante dieléctrica del dieléctrico. De la misma forma va a ser para la carga 2, que es la carga que almacena el capacitor 2, donde es de la misma manera, solamente que aquí vamos a tener, en vez de tener K1, vamos a tener K2. De estas dos ecuaciones nos queda que cada capacitancia va a ser igual y respectivamente C1 a esto y C2 a esto. Aquí vemos como nuestro sistema eran dos capacitores conectados en paralelo, cosa que vemos aquí. Entonces la capacitancia equivalente, C equivalente, va a ser igual a la sumatoria de las capacitancias, cada una de las capacitancias CI. Entonces, para terminar, la capacitancia equivalente va a ser igual a C1 más C2. Y en este caso, como todo es igual menos K1 y K2, vamos a tener K1 más K2, factor común, y 2pi epsilon 0 A por B sobre A menos B. Notamos aquí, si es que estas dos constantes dieléctricas K1 y K2 eran iguales y respectivamente a la del vacío, o sea, igual a 1, vamos a tener 2 aquí. Entonces 2 multiplicado por este 2 va a quedar 4 y nos va a quedar exactamente la capacitancia en vacío. Con eso podemos concluir que estamos realizando bien nuestro problema. De igual manera, si hacemos simplemente que sean iguales, nos va a quedar la ecuación K por la capacitancia de vacío. Aquí es donde termina el ítem A. De este resultado es que tenemos que tomar prestado para resolver los siguientes ítems. Con esto nosotros podemos determinar ya cuál es la carga total que se almacena en mi capacitor esférico, ya con los dieléctricos puestos. Sabemos que la carga total es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial que hay entre las placas, que en este caso era B. Entonces, esta carga total, ya que todos los datos que tengo son literales, entonces va a salir un resultado literal que es igual a la capacitancia equivalente, que nos salió K1 más K2 por 2pi por epsilon sub 0 por A por B sobre B menos A por lo que cambia, que es la diferencia de potencial. Esto sería la carga total que almacena mi capacitor. Para poder empezar el ítem B, primero que nada vamos a ver cuánta carga almacena respectivamente en cada zona del capacitor, en cada zona donde se encuentra respectivamente un dieléctrico. En este caso son dos zonas que corresponde al dieléctrico 1 de K1. Sabemos que va a almacenar una carga Q1 que va a ser igual a la capacitancia 1 por la diferencia potencial. Y lo que ocurre en la zona del dieléctrico 2, se va a almacenar una carga U2 que va a ser igual a la capacitancia que hay en la zona 2 por la diferencia potencial. Esto teníamos cada uno que estaba aquí, tanto esto como esto.
Entonces va a ser igual a 2pi por epsilon sub 0 por a por b sobre b menos a por k1 por b, y el otro va a ser 2pi por epsilon sub 0 por a por b por k2 sobre b menos a por b. Tiene misma diferencia potencial porque están en paralelo. Y bueno, de aquí, de estos resultados de carga Q1 y Q2, podemos determinar los vectores de desplazamiento respectivamente por la ecuación que vimos aquí. Aquí nos queda entonces que nuestro vector de desplazamiento 1 va a ser igual, aquí vemos ya un vector, va a ser K1 por epsilon sub 0 por A por B sobre B menos A, y a esto vamos a multiplicarle un radio al cuadrado. Esto es un vector de desplazamiento en función de este radio que pusimos aquí. El vector de desplazamiento va a ser exactamente lo mismo, solamente donde vemos K1 vamos a reemplazar por K2. K2 por epsilon por A por B sobre B menos A por R al cuadrado. Este 2pi, este valor 2pi se eliminó, ya que el vector de desplazamiento era la carga dividida el área. Si esto llevamos acá, dividiendo, entonces ahí tenemos el de vector de desplazamiento. Por eso nada más es que se elimina ese 2pi y aparece este radio que vemos aquí. Entonces estos dos vectores de desplazamiento son funciones con respecto al radio. Y esto es parte del resultado del ítem B. Por eso vamos a estar encerrando aquí. Ahora, mediante el vector de desplazamiento podemos determinar el vector campo eléctrico. Vamos a configurar en otro. El vector campo eléctrico sabíamos que era D. El vector campo eléctrico era D sobre epsilon, donde epsilon sería la permitividad eléctrica absoluta. De aquí notamos que vamos a tener respectivamente mismo campo eléctrico, porque aquí tenemos epsilon respecto al material eléctrico 2 y acá tenemos epsilon con respecto al material dieléctrico 1. Si dividimos respectivamente en cada zona su permitividad eléctrica, notamos que eso se elimina y se elimina para el campo eléctrico. Entonces notamos que el campo eléctrico va a ser igual, el campo eléctrico 1 va a ser igual al campo eléctrico 2, y esto van a ser igual a su vez igual a A por B sobre B menos A por 1 sobre la distancia al cuadrado. Esto nuevamente son vectores en función a la distancia r. Como es un vector, se hay que poner también el versor direccional, que es r, que son radiales. Acá también me olvidé de poner eso. Tiene que poner también que son versores radiales. ¿Esto quiere decir que el vector de desplazamiento y el vector campo eléctrico tienen misma dirección? Sí, efectivamente, tienen misma dirección, el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento. Siguiente, esta sería la segunda parte del ítem B, determinar el campo eléctrico. Entonces vamos a encerrar en un rectángulo. Y aquí podemos determinar los vectores de polarización en cada una de las zonas. Vector de polarización, en este caso voy a tener dos, como tengo dos zonas, tengo dos dieléctricos, tengo dos vectores de polarización. Tengo vector de polarización 1 y tengo vector de polarización 2. Estos se pueden despejar, estos vectores de polarizaciones se determinan despejando de la ecuación y van a quedar D menos epsilon sub 0 E, donde nosotros sabemos que
D se relaciona con E, con esta ecuación que vimos aquí recientemente. De aquí entonces tenemos que el vector de polarización va a ser igual a epsilon sub 0 por K por E menos epsilon sub 0 por E. Entonces va a ser igual a K menos 1, K1 en este caso, por el vector campo eléctrico, que era igual a A por B sobre B menos A por 1 sobre la distancia cuadrada. ¿Qué dirección tiene el vector polarización? Tiene la misma dirección que el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento. Entonces aquí se le multiplica por un versor R. El vector de polarización 2 va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a terminar de la misma manera. Entonces va a quedar K2 menos 1 por A por B sobre B menos A por 1 sobre R al cuadrado versor R. Aquí hay algo, aquí hay algo que justamente es bueno ver. Es un buen ejemplo de un mal ejemplo. Aquí, en cada uno de estos vectores, me olvidé algo fundamental, que es esta diferencia potencial B. Entonces, es bueno para mostrarle que se puede cometer errores, entonces vamos a tener que revisar nuevamente en dónde tengo que agregar esa diferencia potencial. Aquí, por ejemplo, hay que multiplicar por esa diferencia potencial. Aquí también hay que multiplicar por esa diferencia potencial. Por ende, aquí el vector de desplazamiento estaba incluida esa diferencia potencial. Aquí estoy hablando. Entonces, aquí también tenemos que agregar la diferencia potencial. Y estos dos tampoco se escapan de esa diferencia potencial. Entonces vamos a agregar acá a estos dos esa diferencia potencial. Y ahí sí ya está. Ahí sí ya tenemos los vectores polarización, los vectores campos eléctricos y los vectores desplazamiento. Ahora, si te pedía, por ejemplo, el problema, la densidad de carga inducida, lo que me estaba pidiendo pueden ser dos cosas. Si me pedía densidad de carga superficial polarizada o inducida, me estaba refiriendo a esto, y esto va a ser igual al módulo de el vector polarización respectivamente en la zona donde te pide y respectivamente en la distancia o en la posición donde te pide. Esto, claro, hay que aclarar que esto debe tener un signo negativo porque se trata de una carga opuesta a la carga que nosotros tenemos o la que nosotros vamos a tener de por sí. Y si nos pedía, en el caso de determinar la densidad volumétrica de polarización, iba a ser A, el gradiente del vector polarización. Eso sería el producto escalar del operador nabla por el vector campo eléctrico. Bien, entonces aquí queda ya, en el caso de que nos pidan, es simplemente utilizar estas ecuaciones que vemos aquí. Porque son dos densidades de carga. Puede estar la superficial y puede estar la volumétrica. Ahora el ítem C nos pedía determinar la energía que almacena el capacitor con los dieléctricos. Esto básicamente tiene una ecuación ya preestablecida, pero vamos a demostrar de dónde sale esta ecuación. Nosotros sabemos que la potencia eléctrica siempre va a ser igual a la corriente por la diferencia de potencial. Donde aquí la corriente todavía no la definimos, pero les voy a indicar que simplemente la corriente, y todas las corrientes, es igual al diferencial carga eléctrica sobre el diferencial tiempo. Está bien, es una tasa de variación de carga con respecto al tiempo.
Entonces, esta ecuación me va a quedar diferencial carga con respecto al tiempo por la diferencia de potencial. Ahora, la potencia eléctrica se define como la tasa de cambio de la energía eléctrica con respecto al tiempo. Entonces, esto me va a quedar de esta manera. Y aquí, utilizando las ecuaciones diferenciales, se pueden eliminar estos diferenciales y me va a quedar una ecuación diferencial que el trabajo, que no es otra cosa que la energía que almacena el capacitor, va a ser igual a la integral de dQ por V, donde V, utilizando la ecuación de capacitancia, va a ser igual a Q sobre C. Aquí esto podemos integrar y nos queda que la energía que almacena un capacitor va a ser igual a la carga al cuadrado sobre C por 2. Y esto, utilizando nuevamente la ecuación de capacitancia, nos queda que esto va a ser igual a la diferencia potencial al cuadrado por C sobre 2. Podemos utilizar, en teoría podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, pero en este caso nos conviene muchísimo más la segunda ecuación, esta respectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de dato la diferencia potencial. Entonces, si nos pregunta cuál es la energía que almacena nuestro capacitor, va a ser simplemente la diferencia potencial al cuadrado, esto queda así, por la capacitancia que habíamos definido aquí. Sería K1 más K2 por 2pi epsilon sub 0 por A por B sobre B menos A. Y todo esto sobre 2. Aquí hay un 2, este se elimina con este. Y si eliminamos este y eliminamos este, entonces la energía que almacena mi capacitor sería esta, y este sería la conclusión del ítem C. Y así termina nuestro problema. Espero que le haya gustado la explicación, espero que le haya servido esta explicación, y nos vemos en la siguiente clase.